Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Lucas. Los discípulos están pasando por un momento muy difícil. Ya vimos 3 horas de oscuridad, pero la oscuridad permanece, sigue. Porque vamos a significar esta oscuridad como unas crisis de fe. Y están viviendo una crisis de fe una tras otra. Entonces, no saben qué hacer ante estas crisis de fe, que eso nos sucede a todos. Las crisis de fe forman parte de aquellos que tienen fe, o sea, tiene que ver con nosotros. Y lo mejor que pudieron hacer es huir y esconderse, y eso es lo que hace mucha gente. Cuando viene la crisis de fe, lo mejor de todo es adiós, ahí nos vemos, hasta luego, gracias, y huyen, y se van, y se esconden. Eso fue lo que hicieron los discípulos, huyeron y se escondieron. Y las crisis de fe continuaban y continuaban, y aun cuando venían a la palabra de Dios, escucha, la palabra de Dios está ahí, como una luz en medio de la oscuridad, pero si seguimos con las mismas interpretaciones, no nos van a ayudar en estos momentos tan difíciles. La vida misma, nos lleva a resignificar una y otra vez nuestro entendimiento de la palabra de Dios. O tú lo haces o la vida te lleva a eso. Y eso fue lo que sucedió. Ellos insistían en la misma manera de interpretar su ley, aun cuando ya tuvieron 3 años con Jesús, con el mejor maestro de todos, déjame decirte, pero ellos insistían con la misma interpretación. Por eso cuando viene esta crisis de fe, que huyen y se esconden, empiezan a escuchar cosas acerca de Jesús, que su cuerpo fue robado, que no está, que lo vieron por allá, que apareció. Entonces ellos no saben qué hacer. Y también no solamente tienen que decidir sobre las experiencias que están viviendo, pero la manera de resolver las crisis de fe, por supuesto, las tenemos en la palabra de Dios. Pero si nuestra manera de entender la palabra de Dios no ha evolucionado, no ha crecido, no ha madurado, no se ha resignificado, porque la vida misma te lleva a eso. No es algo que, bueno, estoy bien con esta interpretación, gracias, es la que siempre me ha enseñado, es la que siempre me han enseñado y prefiero dejarla así. O sea, no es algo, no es una opción, ¿no? Bueno, si quieres resignificar la palabra de Dios está bien, si no sigue con tu misma doctrina que te enseñó tu mis, entonces no. Es algo que tiene que ver con la vida. ¿Por qué? Porque la fe se enlaza a la vida, la fe de Jesús, la fe que nos salva, se enlaza a nuestras vidas. No es una fe que se mantiene al margen, somos nosotros los que siempre queremos mantenernos al margen. La fe que recibimos está enlazada con la vida. Y la vida continúa, y la vida crece, evoluciona, se resignifica una y otra vez. Y nuestra manera, de leer la palabra de Dios también tiene que ser así. Entonces, o es algo que decidimos nosotros, o déjame decirte, la vida misma te va a llevar a resignificar esta lámpara en medio de la oscuridad. Por eso luego las personas cuando viven una crisis de fe, vienen a la palabra de Dios y no encuentran respuesta. ¿Por qué? Porque siguen interpretándola de la misma manera. Y esa manera ya terminó, ya pasó años. Pero ellos asumen que eso es fidelidad. Ser fiel a esa forma de leer la palabra de Dios, eso no es fidelidad. Si fueran fieles a la palabra de Dios, entenderían que la palabra de Dios ya les está mostrando otras cosas. Pero dicen, no, a mí me enseñaron así. Qué fantástico, ¿no? Imagínate aferrarte siempre a la primera enseñanza y eso entendemos como fidelidad a la palabra de Dios. Eso no es fidelidad a la palabra, porque la palabra de Dios te está invitando a cambiar, a crecer, a madurar, a ver las cosas de otra manera. Y si insistimos en lo mismo, eso no es fidelidad. Cuando somos fieles a la palabra de Dios, nos lleva a vivir de otra manera.
Es una lámpara que se actualiza todo el tiempo. Vamos, porque las crisis de fe son continuas, una tras otra. O huyes y te escondes, o te maravillas con todo lo que Dios tiene para nosotros. ¡Wow! Mira nada más esta dimensión. Mira nada más, son dos cosas. O huimos y nos escondemos como siempre ante nuestras crisis de fe, como hicieron los apóstoles, o nos maravillamos de toda la novedad que está ahí, esa constante novedad, una tras otra. Y eso era lo que tenían que decidir los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Escondidos, huyeron, como siempre. Así nos sucede, cuando las cosas cambian radicalmente, no, mejor me huyo y me escondo. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Hasta que otro grupo de discípulos que estaban dispuestos a seguir hasta el final. Y estamos hablando de las discípulas. Ellas aprovechaban su invisibilidad, vamos, su no personas, y estas condiciones de desprecio, de ser invisibles, de ser no personas, vamos, las llevaba a moverse con mucha libertad en medio de este mundo patriarcal, vamos, que desprecia lo femenino y enaltece aquello que es masculino. Entonces, esos discípulos, vamos, varones, estaban escondidos, habían huido, y ahora las mujeres eran las que estaban decididas a seguir a Jesús hasta el último momento. Habían preparado especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y mira lo que sucede. El domingo muy temprano por la mañana, recuerda, las crisis de fe forman parte de nuestra vida cristiana, forman parte de nuestra vida de fe, si no te habían dicho. Entonces, porque la fe que hemos recibido está enlazada a la vida, y si no te has dado cuenta, la vida cambia muchas veces. Entonces nuestra fe es una invitación a renovar nuestra fe una y otra vez, y especialmente a cómo estamos leyendo la palabra de Dios, porque es nuestra lámpara. Y si en medio de esa oscuridad o crisis de fe, escucha, tu lámpara ya no sirve, esas pilas ya se agotaron, eso ya se terminó, esa manera de leer ya terminó. Por eso no encuentras respuestas, porque sigues con las mismas pilas, la misma situación, esas ya caducaron, ya terminaron. Por eso no encuentras respuesta a las personas. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos, no encontraron respuestas. Por supuesto que fueron a las Escrituras, a todo aquello que aprendieron, pero no atendieron debidamente lo que Jesús les enseñó, solo ellas. Y mira lo que le van a decir a estas mujeres, y las mujeres serán las que van a llevar el mensaje de resurrección. ¡Wow! Las invisibles, las no personas, las despreciables, déjalas, son mujeres, déjalas ahí, no pasa nada. Ellas fueron las que se acercaron y recogieron todos estos diálogos. Entonces, los discípulos, recuerda, ante las crisis de fe, huyen y se esconden. Entonces, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Mira lo que sucede a aquellos que siguen adelante. Los discípulos decidieron hacer una pausa, por miedo, vamos, por todos estos imaginarios religiosos y su misma manera de, leer las Escrituras. Recuerda, no es una opción. Bueno, yo me quedo con esta interpretación, mañana tal vez, no me interesa. Claro, así es la vida. Esta forma de ver la vida está bien, no, la vida te invita a que cambies, a que mejores, a que te actualices, a una mejor versión, vamos, de entender las cosas, la vida, la familia, aquello que vale la pena. Entonces, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces se fueron, no, entraron, siguieron adelante. O sea, mira, ellas no imaginaban lo que iban a encontrar. Así sucede con la fe. No imaginas lo que encuentras, lo que está adelante, lo que está a la vuelta.
No imaginamos lo que está adelante, a la vuelta, vamos, mañana, pasado mañana. Así es la fe, precisamente, porque la fe nos lleva a depender de Dios. Es un vínculo, es un enlace. Estamos vinculados con Dios. Ahora nuestra manera de ver a Dios, de vernos a nosotros mismos y ver a los demás. Es una nueva manera de ver la vida, no ver los domingos, ¿no? Y todo de lunes a sábado sigues viendo la vida como siempre. Y los domingos es distinta, no. La fe, vamos, nos lleva a mirar las cosas de otra manera. Todas esas áreas de nuestras vidas. Y cuando ellas llegaron, no imaginaron lo que iban a encontrar. No sabían. Ellas no venían pensando, es cierto, ya nos abrieron la tumba, ya vamos a... Ellas no imaginaban esto. Ellas imaginaban que tenían un gran problema por delante. ¿Quién nos va a mover esa piedra? Por supuesto que sabían que si ellas llegaban y solicitaban que les movieran la piedra, pues por supuesto que les iban a decir que no, estaba una guardia ahí. Ellas tenían un gran problema y seguro venían pensando en eso. ¿Cómo vamos a hacerle? No podemos pedirle ayuda a los discípulos varones porque están huyendo y escondidos. Tal vez pensaron, bueno, pues vamos a traer a muchas otras mujeres y vamos a buscar que nos permitan hacer esto. Entonces, ellas tenían un gran problema por delante. ¿Quién nos va a mover la piedra? Y Jesús sabe lo que necesitamos. Incluso antes de pensarlo, solicitarlo, pedirlo, orar. Él sabe todo eso y mira lo que encontraron. Ese problema que tenían, que decían, ¿cómo le vamos a hacer? Ya estaba resuelto. Y mira lo que dice. Las mujeres fueron a la tumba llevando especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Y no es una cosa menor. Es gravísimo, vamos, lo que estaba ocurriendo, lo que estaban viendo. ¿Cómo fue posible? Y la Guardia Romana y todo, y ya todo lo que se empezaba a decir. Entonces decidieron entrar, decidieron seguir adelante. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. A eso iban, a ungir. Bueno, ya nos movieron la piedra. Bueno, qué bueno, gracias Señor. Era una gran preocupación que teníamos. Pero ahora no está el cuerpo de Jesús. Veníamos a ungirlo, a honrarlo. Entonces, ¿qué vamos? O sea, ¿qué hacer? ¿Qué pensar? Seguramente ya no está, lo robaron. Vamos ahora, ¿qué vamos a hacer nosotras? ¿Dónde encontrarlo? ¿Quién lo tiene? Entonces, nos dice, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, ¿qué hacer? ¿A dónde vamos? ¿Dónde lo buscamos? ¿Quién lo tiene? ¿Se lo robaron? ¿Quién lo hizo? Entonces aparecieron dos hombres vestidos con vestidos resplandecientes. Una señal, vamos, que esto que viene no pertenece a este mundo. Un anuncio celestial, un anuncio fuera de este mundo. Es interesante, ahí en la tumba. ¿Para qué viene? Acuérdate, son mensajeros. El mensaje fundamental de Dios para nosotros. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces, aquí este diálogo es muy interesante. Recuerda, solo es un diálogo que las mujeres, tuvieron el privilegio de este diálogo celestial. ¿Y por qué? Porque decidieron seguir adelante. Recuerda, la fe tiene muchas cosas para nosotros, pero ante esas crisis de fe, mejor dices, ya me voy, ya no es lo que yo pensaba, no es lo que yo esperaba, las cosas cambiaron, estaba muy a gusto con mi congregación, con mi estudio, con mi manera de ver las cosas, y las cosas cambiaron radicalmente. Entonces, haré como lo hacen los buenos discípulos, comprometidos con la fe, voy a huir y me voy a esconder. Ellas siguieron adelante y mira lo que encontraron. Las mujeres quedaron aterrados y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron. Es interesante que cuestionan a estas mujeres y las están cuestionando para que piensen.
para que reflexionen, especialmente para que recuerden lo que Jesús dijo. Están viviendo una crisis de fe. Ya no está el cuerpo de Jesús, veníamos aquí muy contentas, muy felices, y ya no está el cuerpo de Jesús. Vaya que cambiaron las cosas. Así son las crisis de fe, los cambios. Yo venía aquí muy contento y muy feliz y ya no hay nada, ya no está, ya está cerrado, ya no hay congregación, ya no hay estudio, ya no hay amigos, ya no hay nada. Entonces, ¿qué hacen estos hombres con estas mujeres? ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo las ayudan? ¿Cómo nos ayudan ante momentos así? Y nos dice, las mujeres quedaron aterradas, se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? O sea, ellas venían a buscar un cuerpo muerto, un cuerpo que falleció, el cuerpo de alguien que murió y que, vamos, ahí está su cuerpo para ser ungido. ¿Por qué buscan a alguien que está vivo? ¿Cómo? Mira, cómo ahora están viviendo una crisis de fe y mira lo que escuchan. ¿Y de dónde viene este anuncio? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. No está diciendo, el cuerpo no está aquí. Él está hablando como alguien que está vivo, que está presente. Él ya no está aquí. ¿Por qué buscan un cuerpo? Ustedes vienen a buscar un cuerpo, pero no. Él ya no está aquí. Él está vivo, ha resucitado y nos dice, ha resucitado y viene la clave. Recuerden, es cierto, las crisis de fe afectan nuestra memoria. Las crisis de fe, la oscuridad nos hacen olvidar todo eso que estudiaste. Entonces, ¿para qué crees que estudias? ¿Para qué crees que estudias? ¿Para un diploma? ¿Para una estrellita? Sino precisamente para enfrentar la siguiente crisis de fe que viene. ¿Qué vas a enfrentar? ¿Qué vamos a enfrentar? Para eso nunca dejamos de estudiar. Por eso las personas que han dejado de leer la palabra de Dios, lo primero que entiendes es que la han leído mal. Porque si la estuvieran leyendo bien, no dejarían de leer la palabra de Dios. Y si si han dejado de leer, por supuesto han dejado de estudiar. Han dejado de congregarse, han dejado de asistir a los estudios y han dejado de ayudar a esos estudios. Sí, han dejado de ofrendar, por supuesto. No, adiós, yo ya terminé. No, yo ya me sé la Biblia. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Entonces, lo primero que hacen es recuerden. Y eso es lo que debemos hacer cuando vienen las crisis de fe. Tienes que recordar todo eso que has estudiado. ¿Para qué entonces estudiaste? Simplemente para saber Antiguo y Nuevo Testamento, Proverbios, Salmos y Apocalipsis. No, porque me da miedo. Entonces, ¿para qué estudiamos? Si no, acuérdate, nuestra fe se enlaza con la vida. Y la vida tiene muchos cambios, ¿ya te diste cuenta? Cambios sin previo aviso. Y así sucede. Entonces, como la fe está enlazada con la vida, la fe te prepara y por eso crecemos en la fe, porque vienen esos cambios que producen en nosotros crisis de fe y nos dan ganas de correr y escondernos. Recuerden, dice, ante esta crisis de fe que están viviendo, ya no está el cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Quién se lo llevó? Y entonces, ¿por qué están buscando a alguien que está vivo? Él, que está vivo, ya no está aquí. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué pasó con él? Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Y recuerden lo que una y otra vez escucharon. Ellas son mujeres de Galilea. Son excepcionales, son discípulas de Jesús que vinieron desde Galilea y no sabes cómo se sobrepusieron a todas las críticas, condenación, juicio, y cómo es posible que hayan dejado sus casas, su vida, su familia. ¡Wow! Ya sabes, ¿no? Para eso somos expertos, para condenar a otros cuando han decidido seguir a Jesús. Entonces, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Mira, todo esto que pasó, Jesús habló de esto. Entonces recuerden,
Entonces mira lo que hace. Mira lo que hace la fe. Vamos, nos lleva a recordar todo eso que estudiamos. Es cierto. Pero tenemos que, por supuesto que ahora lo estaban recordando y lo estaban entendiendo de otra manera. Entonces, todo esto que nos dijo y enseñamos y escuchamos que nos parecía extraño, nos parecía violento, difícil, ahora estaba cobrando un sentido totalmente diferente. Todo eso que escucharon, vamos, recuerden todas las veces que les dijo que pasaría esto, porque ahora lo están viviendo. Así nos sucede, las crisis de fe nos llevan a vivir otras cosas, otras experiencias. ¿Y qué hago con todo esto que estoy sintiendo? ¿Qué hago con todo este miedo y estas ganas de irme y esconderme? Para eso es la luz de la palabra de Dios. Pero eso, crisis de fe, nos invitan a renovar nuestra manera de leer la Biblia. Porque mira lo que ha pasado. Su manera de leer la Biblia y entender las Escrituras, incluso lo que les dijo Jesús, lo estaban entendiendo mal. Por supuesto que estaban entendiendo mal. Mira lo que les dice. Prueba de ello es que huyeron, se escondieron. ¿Y por qué estas mujeres siguieron adelante? Porque estaban leyendo todo lo que entendieron de Jesús de otra forma. Y prueba de ello es que están aquí. Sin embargo, ante esta crisis de fe, los llevan. Recuerden lo que Jesús les dijo. Entonces nos dice, y que Él dice, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces, escucha, recordaron sus clases. Recordaron todo lo que escucharon de Jesús, recordaron sus clases. Sí, es cierto, pero ahora leído y entendido de otra manera. Ahora lo estaban haciendo. Todo eso que estudiaron, que escucharon de Jesús, lo estaban viviendo. Mira lo que, no solamente lo estaban viviendo, lo estaban sufriendo, lo estaban entendiendo. Todo esto lo estaban viviendo. Entonces nos dice, entonces ellas recordaron lo que Jesús se había dicho, así que regresaron corriendo, vamos, de la tumba a contarles a los 11 discípulos. Otra crisis de fe. Recuerda que son mujeres y muy valientes, 2 veces más valientes que los discípulos, 2 veces más sabias, 2 veces más atrevidas hasta donde llegaron. Pero ahora vendría otra crisis de fe, porque en el mundo de Jesús es la cultura patriarcal, donde los que sí tienen voz y credibilidad son los hombres. Las mujeres no tienen voz y mucho menos credibilidad, porque son hijas de Sara. Y Sara mintió, entonces todas las mujeres mienten. Vamos, su testimonio no es digno de ser tomado en cuenta. ¡Wow! ¡Qué mundo! Así es. Entonces, ahora a ellas les tocaba contarles a los discípulos lo que pasó y lo que vivieron. Ellas sabían que sus discípulos, aun cuando discípulos de Jesús, estaban llenos de prejuicios. No, mujer, ¿cómo crees que no vamos a escucharte? ¿O cómo crees que vamos a creer todo lo que nos estás diciendo? Se iban a enfrentar a eso. Otra crisis de fe. A través de los prejuicios, a través de los imaginarios religiosos, a través de esas incorrectas lecturas de la palabra de Dios que las mujeres señalan a las mujeres como hijas de Sara. Ellos son hijos de Abraham, las mujeres son hijas de Sara. Esas eran sus lecturas. Y mira, y que los llevaban a tener prejuicios sobre las mujeres. Entonces, ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás qué había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Es interesante lo que vemos aquí porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces, estas mujeres llegan a la tumba, la encuentran, abierta, la encuentran vacía, y ahora se dan cuenta y reciben el anuncio celestial de que Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden
todo lo que escucharon de él y lo que les enseñó que pasaría en Galilea, porque ahora lo están viviendo, porque ahora lo están experimentando. Todas estas experiencias y todas estas emociones lo están viviendo. Entonces, ahora las Escrituras y lo que dijo Jesús lo estaban leyendo de otra manera, pero ahora tenían que anunciarle a los discípulos. Entonces, es interesante que ahora ellas como enviadas, es decir, como apóstoles, porque eso significa apóstol, ser enviado. Ahora son enviadas, vamos, a decirle a los discípulos todo lo que vieron y experimentaron. Entonces nos dice, pero a los hombres el relato, escucha, esto es grandioso, pero a los hombres el relato les pareció una tontería. ¿Qué nos vienes a decir, mujer? Primero, ubícate, eres mujer y recuerda que tu testimonio no es válido para nosotros. Somos creyentes, pero sus prejuicios siguen gobernados por sus prejuicios. Siguen menospreciando el sentido de ser mujer y el testimonio de estas mujeres. Es una tontería lo que dices. Entonces, pero los hombres del relato les pareció una tontería y no les creyeron. Nuestros prejuicios no nos dejan avanzar. ¿Qué tengo que hacer en una crisis de fe? ¿Qué tienes que hacer? Mira lo que dice. Pero los hombres, el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Las crisis de fe, ocurren también porque es una invitación a construir nuestra fe, a construir aquello que creemos. Porque probablemente tu fe sigue dependiendo de la iglesia, de los maestros, de los demás. Entonces, si todo eso cambia, pues tu fe se viene abajo. Si tu fe depende de la iglesia y si la iglesia se viene abajo, pues por supuesto que tú te vienes abajo. ¿Y qué vas a hacer? Como hicieron los discípulos, huyes y te escondes. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerda, Pedro cuando está escuchando todo esto, dice, ya no tiene una crisis de fe, acuérdate, no solamente haber negado al Señor, finalmente fue ejecutado, ahora vienen las mujeres con la noticia de que su cuerpo desapareció. Entonces, ante una crisis de fe, tienes tú y solo tú cerciorarte por ti mismo acerca de tu fe. Cerciorarte de todo aquello que escuchas, porque mira todo lo que estaban escuchando. Y Pedro dijo, basta, ya no quiero estar aquí temiendo, escondido, temblando, a ver a qué horas vienen por nosotros, ya basta. Y decidió salir de su escondite, de su miedo, de su enojo, de su amargura, de recordar todo lo que hizo, todo lo mal que hizo. Decidió salir adelante, decidió salir de ahí. Seguramente por su mente pasó una y otra vez, ¿cómo pude negar al Señor? Y recuerda, Jesús me lo dijo. Jesús le estaba anticipando a Pedro una gran crisis de fe. Pero no lo entendemos así, ¿no? ¿Para qué vamos a estudiar? Bueno, pues para saber un poco más de Romanos, por eso veo Bálsamo en línea y todo eso. ¿Para qué vemos y estudiamos? Sino para todo lo que viene, para todas las situaciones que vienen y ahora tu fe tenga otros elementos y leas la palabra de Dios de otra forma. Y mira lo que nos dice. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto, escucha, corrió a la tumba para ver por sí mismo. Esa es la forma de salir. No tienes que esperar a que otros te ayuden y te digan, te expliquen, que me expliquen, por favor, que alguien me explique todo lo que pasó. Dice Pedro, por favor, que alguien me explique, ¿no? Ya vinieron las mujeres y le explicaron y no hizo caso. Qué tontería, mujeres, por favor, no, nada de eso es cierto. Son mujeres, que no lo saben. Tu testimonio no es válido. Pero finalmente salió de
todo ese temor, miedo escondido, prejuicios, y decidió verlo por sí mismo. Eso es lo que tienes que hacer. Cada uno de nosotros tiene que salir adelante. Precisamente para eso vas a las iglesias, a las congregaciones, vamos a las comunidades de fe, a los estudios, para que tu fe crezca. Por eso Pablo decía, yo estoy convencido de esto. No sé qué van a hacer ustedes, pero yo estoy convencido. Y estamos hablando de un terreno muy especial que son convicciones personales. Entonces, sin embargo, Pedro se levantó de un salto, corrió a la tumba para ver por sí mismo, agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Es interesante que dice que se asoma, pero estas mujeres llegaron hasta adentro. Si solo nos asomamos, nos perdemos de muchas cosas. Probablemente hubiera sido recibido por otros ángeles. Pedro, tenemos algo que decirte. A quien tú traicionaste ha resucitado y quiere verte. ¡Wow! Pero solo se asomó, y por eso nos asomamos y mantenemos, es cierto, decidió salir de ese miedo, de esa culpa y cerciorarse por sí mismo, pero solo se asomó, mientras que las mujeres, agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó, vamos, a la casa preguntándose qué habría sucedido. Grandes crisis de fe, una tras otra, una tras otra. Recuerda lo que le dijeron estos hombres vestidos de vestiduras resplandecientes, y dice, recuerden lo que dijo en Galilea, recuerden lo que dijo de sí mismo, llamándose hijo de hombre, que dice que debía ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Era el momento, vamos, de actualizar su fe. Eso es lo que has escuchado una y otra vez en las clases y todo, y especialmente en Bálsamo en línea, pero es el momento de actualizarlo, es el momento de hacerlo tuyo, que forme parte de tu fe, no simplemente de tus apuntes y ya. Entonces estamos en Lucas 24 y nos dice, las mujeres, que valientes, llegaron hasta el final y ingresaron, por eso nos dan esos detalles, que ellas ingresaron, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado, entonces entraron, mientras que Pedro solo se asomó. Las mujeres fueron a la tumba, entraron pero no encontraron el cuerpo. Las mujeres quedaron aterradas, ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Entonces, después aparece Jesús. A partir de la resurrección, ya no vamos a encontrar a Jesús y caminó y subió y fue, y recorrió toda esta región, sino vamos a ver a Jesús ahora, a Jesús resucitado. Entonces veremos que aparece y desaparece, o que aparece e incluso no se deja ver, sino aparece como un forastero que no sabe muy bien lo que ha pasado en Jerusalén, entonces viene a preguntarles. Es interesante que estos discípulos de Jesús, que asumen que saben, vamos, más que este forastero les enseñó a leer, vamos, las escrituras de otra manera. Y así muchas veces la gente de afuera, vamos, te va a ayudar a leer las escrituras de otra forma, ¿no? A mí me gusta personalmente leer mucha literatura cristiana, pero también me gusta leer literatura no cristiana, y no sabes cómo me ha ayudado, y no sabes las claves de lectura que he encontrado, vamos, que no he encontrado en la literatura cristiana, sino afuera, porque tienen otra visión. Entonces, finalmente también es sabiduría, y Dios está detrás de ellos. Entonces, no debemos asumir que solo Dios está en la literatura cristiana y la no cristiana, lástima. Vamos, pues no tienen nada de sabiduría. Dios está detrás de la sabiduría. Entonces, a mí me parece que aquí hay una lección interesante, cómo los forasteros y cómo aquellas personas no cristianas incluso pueden ayudarte a una mejor lectura.
Y por eso es interesante y es vital que puedas leer, que tu programa de lectura, que espero que lo tengas, vaya más allá de autores cristianos, sino de autores reconocidos, y puedas descubrir en ellos fantásticas claves para leer las Escrituras. Y eso es lo que los discípulos de Emaús encontraron. Un forastero que viene a decirles cómo leer, qué nos recuerdan, qué no dicen. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú de dónde vienes? Mira, nos dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, otra vez las mujeres, y déjame decirte que aun cuando no les creyeron y les dijeron es una tontería lo que tú estás diciendo, ellas siguieron hablando una y otra vez porque era su experiencia. No es algo que les dijeron, no es algo que les dijo y me enseñaron y fui al estudio y me enseñaron esto. No, es algo que vivieron. Por eso, resignificar la palabra de Dios tiene que ver con algo que viviste, que estás viviendo, que te está llevando a mirar la Biblia de otra forma. Pero insistimos pero es que a mí me enseñaron de esta forma. ¡Wow! Vamos, eso te va a dar muchos problemas, porque la vida nos lleva siempre a mirar las cosas de otra forma, una y otra vez. Entonces, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a esa tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. ¡Qué crisis de fe! Vamos, no fueron uno de los grandes maestros de Jerusalén y entraron a la tumba y se cercioraron y por lo tanto declararon. Mira los planes de Dios. ¿A quién decidió, que fueran las voceras de la resurrección? ¿A quién decidió que fueran las apóstoles de la resurrección? Decidió, no se trajo a los mejores discípulos, a los mejores maestros, porque si ellos lo dicen entonces, pues todo el mundo les va a creer, y además si vienen estudiando de Jerusalén, no de otros lados, de Jerusalén, maestros de primera, verdaderamente reconocidos. Ellos fueron a la tumba, dijeron efectivamente, Jesús resucitó. No, Dios escogió a las personas, a los invisibles, a las que son consideradas como invisibles, como no personas, como sin crédito alguno. O sea, todo lo que dijeron, no era tomada en cuenta porque son mujeres, son hijas de Sara. Mira los planes de Dios, ¿a quiénes escoge para esta enseñanza tan grandiosa, para hablar de la resurrección? Y no solo hablaron de la resurrección, fueron ellas que recogieron muchos diálogos, con implicaciones eternas que ocurrieron en la cruz. Entonces nos dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Las mujeres dijeron la verdad, pero ¿cómo? Mira qué lección, y qué vergüenza y qué humillación que sean las mujeres las invisibles, las que entraron y llevaron este mensaje a los discípulos confundidos y atemorizados. Entonces nos dice, pero algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo. Efectivamente, ellos siguen hablando del cuerpo. Pero los ángeles les dijeron, ¿por qué buscan a alguien que está vivo? Él no está aquí, Él ha resucitado, insisten en él, pero el cuerpo no está ahí, y además pues no está Jesús, y si hubiera resucitado, pues nosotros lo veríamos. Es interesante que Jesús estaba detrás de ellos y no lo reconocían. Y así, ¿qué tal si sucede así? Jesús está a tu lado y tú dices, ¿y dónde está Dios? ¿Qué tal si Jesús está a tu lado y trata de enseñarte algo? Pero tú sigues aferrado, es que a mí me enseñaron esto y me enseñaron que ser fiel a mi primera doctrina, la MIS nos dijo que debíamos ser fieles a esto,
nos dice, y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Mira lo que nos dice. Esto que está ocurriendo no es un accidente, vamos, celestial. Ups, mataron a Jesús y ahora no sabemos qué hacer, y a nuestro maestro, al Señor, y ahora... Esto que está sucediendo viene, vamos, en los profetas. Entonces está cuestionando su manera de leer las Escrituras, de entenderlas. Y por leerlas es escucharlas en el mundo de Jesús. Estamos hablando de la tradición oral, y por leerlas es escucharlas. Entonces, ¿cómo han entendido todo esto que iba a suceder? Dice, qué necios son, les cuesta tanto creer, vamos, todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Mira, recuerda que estamos hablando de las crisis de fe, cómo se resuelven. Ya vimos, la vida te lleva a leer las Escrituras de otra forma, a cerciorarte por ti mismo. Y todo esto que estás viviendo, todas estas experiencias, mira lo que está haciendo, los está llevando a las Escrituras. Ese forastero, que es Jesús, vamos, la narración nos concede a nosotros saber que ese forastero es Jesús, pero no se deja ver. Los discípulos no lo están reconociendo de esta forma, nosotros sí. Pero entonces, mira lo que dice, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Entonces, mucho de nuestras crisis de fe es que sí sabemos de las Escrituras, pero no las creemos, no las entendemos. Entonces, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir estas cosas antes de entrar en su gloria? Mira las palabras, tendría, debe morir y tendría que sufrir todo esto como algo inevitable. Pero debemos entender a qué se refiere, qué es lo evitable. Jesús dijo, yo o muero o muero. No va por ahí. Lo inevitable no es de que o muero, así está escrito. No va por ahí. Lo inevitable es los líderes religiosos, o lo matamos o lo matamos. Ese es el debería, ese es el debo, el que debe morir. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Lo inevitable es, vamos, que las personas rechazan la luz. Vamos, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No solo no lo recibieron, lo asesinaron. Eso es lo inevitable. No estamos acostumbrados a ver, no, pues es que Jesús tuvo que morir. Pues yo vengo a morir, o muero o muero. No hay de otra. No. Lo inevitable es o lo matamos o lo matamos. Así dijo Jesús. Vamos al 13:31. Mira, eso es lo inevitable. Que la luz viene y la oscuridad no quiere saber nada de la luz, y tenemos que deshacernos de esta luz. Eso es lo inevitable. Rechazar la luz, odiar la luz, y si es posible desaparecer esa luz. Y nos dice, en ese tiempo, 13:31, algunos fariseos dijeron, sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matar. No es o muero, no. O lo matamos o lo matamos. Eso es lo inevitable de esta humanidad, de este mundo, de esta ceguera, de esta oscuridad. O lo matamos o lo matamos. Así hace el mundo con la luz. Así hace el mundo con los profetas. Entonces, dice, Jesús respondió, vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pero después de todo no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que sea Jerusalén, que no sea Jerusalén. Entonces ahí no es o muero, no, o lo matamos o lo matamos. Si algo hicieron los profetas, los principales sacerdotes, los líderes, Jerusalén y los reyes, fue o lo matamos o los matamos. ¿Cómo que viene un profeta a denunciar, vamos, la corrupción del templo? ¿Cómo? A matarlo.
Porque la profecía, recuerda, tiene dos componentes fundamentales. Denuncia en tiempo presente y anuncia en tiempo futuro. La mayoría de la gente, la idea, vamos, clásica y distorsionada de la profecía es que solo habla del futuro. A los profetas no los mataron por hablar del futuro, sino por denunciar el presente. Entonces nos dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas. Y si Jesús es un profeta, el profeta de profetas, no solo hay que matarlo, hay que desaparecerlo. Entonces, o muero, no. El problema no es, dice Jesús, o muero, yo a eso vine a morir. No. Es lo inevitable, es o lo matamos o lo matamos. Porque Jesús está cambiando todo, está denunciando todo. Está diciendo que este templo no quedará piedra sobre piedra, incluso lo ha llamado como cueva de ladrones. Toda la gente le sigue. ¿Y nosotros qué? ¿Qué va a pasar con el templo? ¿Qué va a pasar con la sinagoga? Entonces lo inevitable es o lo matamos o lo matamos. Entonces, oh Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios, eso es lo inevitable. Eso es lo que debe ocurrir. Lo que siempre ha ocurrido y con Jesús, por supuesto, con mayor intensidad. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas, ¡qué promesa! O sea, finalmente dice, esta casa va a quedar desolada, abandonada, pero me dice, no volverás a verme hasta que digas, bendiciones, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vámonos a 20:13 y Jesús vuelve a hablar de eso, de lo inevitable, el que debe morir. No es que Jesús dice, yo vengo a morir, no. El debe morir tiene que ver o lo matamos o lo matamos. Por supuesto que debe morir por el lado de los asesinos. Él debe morir. No, Jesús dice, pues yo tengo que morir, si no, no hay otra. No, él debe morir. O lo matamos o lo matamos. Entonces nos dice, contando la historia, sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, la historia que Jesús les contó, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo. Vamos, debe morir. Es necesario que muera. Y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Entonces ahora podemos ver lo que les dice. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente? Ahora están entendiendo. Dice que el Mesías tendría que sufrir, debe morir, pero por el lado de los líderes, los principales, todo el liderazgo religioso, Jesús debe morir, como han sucedido como todos los profetas. Tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria. Entonces Jesús, escucha, los guió por las Escrituras. Mira cómo se resuelven. ¿Cómo se resuelven las crisis de fe? Por un lado, nos dice que se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo, que alguien me ayude, que alguien me explique. Eres tú quien tienes que elaborar tu fe. Porque si la tienes enlazada a iglesias, hermanos, grupos, tal, cuando eso termine, ¿qué va a pasar contigo? Como mucha gente. Huye y se esconde. Entonces nos dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. La clave principal de lectura de todo esto es Jesús los guió por Moisés y todos los profetas. Son las dos divisiones fundamentales de las Escrituras hebreas. Miren, los enseñó a leer. Entonces ahí Jesús recuerda en el mundo de la oralidad, y por leer es recordar y escuchar. Entonces todos estos pasajes que escucharon ahora
Jesús los llevó a leerlos en clave de Jesús, en clave de Él mismo, y nos dice, y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Entonces las Escrituras tienen que ver con Jesús, lo señalan a Él, entonces nos muestran a Él. Es una nueva manera de leer las Escrituras. Recuerda, Jesús vino a enseñar las Escrituras en su sentido original. ¿Y cuál es el sentido original? Él mismo. Las Escrituras hablan de Él, de Jesús. Entonces, las Escrituras, todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras, nos dice, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Entonces, finalmente, no solamente llega un forastero que les enseña a leer las Escrituras de otra manera, en clave de Jesús, grandioso. Entonces vamos a encontrar muchas otras formas y claves de lectura, vamos afuera, incluso fuera de la literatura cristiana, que nos van a ayudar a leer todo esto. A mí no sabes cómo me han ayudado, y ha sido una bendición. Entonces, vamos al versículo 35. Luego los dos de Emaús, los dos discípulos, les contaron cómo Jesús se les había aparecido. Llegó un momento en que dejó de presentarse como un forastero y ahora lo vieron. ¿Sabes cuándo fue? Cuando celebraron la cena del Señor. Ahí podemos reconocer a Jesús. Se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. ¡Qué mensaje para la cena del Señor! Ahí aprenderemos a reconocer a Jesús. Entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Pero todos quedaron asustados y temerosos y pensaban, grandioso, ya sabes que los prejuicios van por delante. Por eso luego nos cuesta mucho trabajo leer las Escrituras, porque las estamos leyendo en clave de prejuicios. Y nos dice, pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús creyendo en fantasmas? ¿Qué hacen los discípulos de Jesús todavía con sus prejuicios? Recuerdas que hay como 3 tipos de convicciones. Nuestras convicciones, públicas, que son lo que creemos los domingos. Nuestras convicciones privadas, que es lo que creemos en casa. Y nuestras convicciones secretas, aquello que solo ocurre y sabemos nosotros. Entonces aquí, ¿cómo se revelaron? ¿No? Señor, es un fantasma. Entonces, todos quedaron asustados y temerosos y pensaban que veían un fantasma. Entonces, si ellos hubieran, leído correctamente su ley, entenderían todo lo que Jesús les dijo. Recuerden todo. ¿Qué necio les cuesta tanto creer todo lo que los profetas recibieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir? Recuerda, no porque yo vengo a morir y vengo a sufrir, no. Ese tengo y debe viene por parte de aquellos que lo asesinaron. Jesús debe morir, pero antes debe sufrir mucho. A ellos se les asigna ese debe. Entonces, nos dice, miren mis manos, dice, ¿por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Claro, siguen con su lectura anterior, por eso tienes tantas dudas, porque tu lectura anterior ya no te está funcionando para todo lo que estás viviendo ahorita. Insistimos con nuestra lectura anterior, pues es que la Biblia dice, pero eso que tú dices que dice, ya no te está sirviendo para todo lo que está pasando con tu familia, contigo, con los demás, con la iglesia, con la doctrina. Ya no te está sirviendo. Pues es que la Biblia dice, sí, pero eso te lo enseñaron hace 20 años. Y la vida te está demostrando que eso que tú dices que dice, no te está sirviendo para todo lo que está pasando con tu familia y tus hijos.
Aun cuando buscas y buscas y lees y tratas de encontrar respuesta, no las encontrarás hasta que tú decidas resignificar, tu manera de entender la palabra de Dios. Porque buscas lo que siempre has creído. Pero ahora, por eso les dice, por eso tienen tantas dudas. Esta experiencia que los estaba abrumando y ver a Jesús ahí delante de ellos, decía, Señor, mira, hemos aprendido que las cosas son así, que la resurrección es hasta el final de los tiempos, pero no tan presente, no para ti, no delante de nosotros. Eso era lo que pasaba. Para ellos la resurrección es un evento al final de los tiempos, pero la resurrección, ahora se dan cuenta que es una persona, no un evento, y está delante de ellos. La resurrección, por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! No es un concepto, no es una doctrina, es una persona que está delante de ellos y dicen, es un fantasma. ¡Wow! No. Mira, cuando insistimos en nuestros temores, en nuestros prejuicios y en nuestras lecturas fantásticas de la Biblia. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver que de veras soy yo? Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba les mostró sus manos y sus pies. Imagínate lo que tuvo que hacer Jesús. Claro. Pero no la resurrección, es que a nosotros nos enseñaron que la resurrección es hasta el final de los tiempos y solo los justos podrán participar y solo los justos, eso nos enseñó nuestra misa. La resurrección estaba delante de ellos. Tenían que cambiar. Una nueva manera de entender la resurrección. Es una persona, es Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, eso dijo. Cuando lo vieron ahí, entonces, la muerte no tiene la última palabra, no. Todo su concepto de vida, muerte, resurrección, todo eso que aprendieron, por supuesto, no les estaba funcionando. Por eso muchas personas entran en crisis de fe, por todo lo que están pasando en su familia, en su casa, con sus hijos, con su trabajo, con su salud. Y siguen leyendo la Biblia, sacan sus apuntes de hace 20 años, de hace 10, no, pues claro, y no te va a funcionar, porque la vida te está invitando con estas nuevas experiencias y todo lo que estás viviendo, a que tienes que leer la palabra de Dios de otra manera. Entonces, mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies, aún así ellos seguían sin creer, pero llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ya sabes, sus discípulos, ¿tienen algo de comer? Le dijeron sí, un pedazo de pescado asado, se lo dieron, le sirvieron, y todos estaban viendo, se lo está comiendo, qué bárbaro. Estaban asombrados, estaban mirando a Jesús comiendo su pescado, dijeron, no, pues entonces pues no puede ser un fantasma, si no, pues no podría comer o estaría ahí, o el pescado, se traspasa y se va hasta el fondo. Entonces, ¿de qué pasa? Entonces, ¿tienen algo para comer? Le dijeron, un pedazo de pescado asado. Él se lo comió mientras ellos miraban. Entonces, llegamos a, un pescado asado. Nos dice, vamos hasta el final, nos dice un pescado asado. Jesús mismo apareció en medio, dice, miren mis manos, miren mis pies, tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Soy yo. Jesús, que es la resurrección y la vida. Las crisis de fe, como vivieron ellos, y vaya que vivieron una y otra, y déjame decirte que seguirían. ¿A qué nos invitan? A una relectura de la palabra de Dios, a una relectura por la vida, acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de los demás.
todas estas cosas estas experiencias y muchas de ellas desagradables, todo lo que está pasando con tu familia, con los demás, con tus hijos, con tus hermanos, contigo, con tu salud, por supuesto, son crisis de fe. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué está pasando esto con mis hijos? Recuerda, ellos pensaban que la resurrección es al final de los tiempos y estaba delante de ellos. Y muchas respuestas están delante de nosotros, pero es que a ti te enseñaron esto. Tenemos que cambiar, porque eso fue lo que hizo Jesús. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Una cosa es saber lo que la Biblia dice y otra muy distinta es creer en ella. Y cuando empezamos a creer en ellas, esta se renueva todo el tiempo, porque ahora crees esto y después te lleva a creer esto y otra manera. Entonces, por eso, el saber es algo que se paraliza, es algo estático. Pero el creer es dinámico, constantemente te lleva a resignificar las cosas. Por eso ya sé que sabes la Biblia, por supuesto. Como muchos cristianos, como muchos creyentes, vaya que se la saben y se jactan de ello, pero no la creen. Porque creer nos lleva a resignificar todo el tiempo y nos lleva a enfrentar las crisis de fe. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, si algo hacemos aquí es para que juntos, Bálsamo en Línea, juntos resignifiquemos. Por eso es un espacio de propuesta, para que podamos leer, los textos de otra forma y podamos juntos enfrentar todas las crisis de fe que vienen y que vendrán. Pero siempre hay una luz que es la palabra de Dios. Por eso en el momento más difícil, no solo los ángeles, sino Jesús les enseñó y los enseñó a descubrir lo mejor. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de Él mismo. ¿Qué te parece si oramos? Señor, gracias por mostrarnos que en medio de esa oscuridad está la palabra de Dios, que es una lámpara para nosotros. Pero son nuestros temores, nuestros prejuicios, que no nos dejan avanzar. Ayúdanos a no solo saber las Escrituras, sino creerlas. Y ese creer nos llevará a significar las cosas de otra manera en todo momento. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima lección.